Gracias a Dios. Bienvenidos, Dios los bendiga. Su amigo Pastor Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida a todos. Hoy vamos a estar hablando del nuevo becerro de oro del tiempo final. Y vamos a ir al libro del Apocalipsis, al capítulo 22, versículos 18 al 19. Ya se me estaban espantando algunos, ¿verdad? Dicen, pues no, Apocalipsis no tiene 28. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gracias a Dios por su palabra. Quiero decirles que este último libro, el libro de las Revelaciones, escrito por el apóstol Juan, el último de los apóstoles que estaba con vida en ese tiempo, en el año 95 después de Cristo. Ya todos los demás apóstoles habían muerto, incluido el apóstol Pablo, que murió del año 65, 30 años antes ya había muerto Pablo. Pues Dios, Juan, que había sido el apóstol más joven cuando conoció a Jesús, cuando fue llamado a caminar con Jesús, pues todavía estaba con vida, estaba ya grandecito, ya era un anciano Juan, pero todavía estaba listo para recibir palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de los 10 nuevos mandamientos que surgieron hace poco, que les llaman los mandamientos climáticos, que se dieron ahí en el monte Sinaí. Y a esos nuevos 10 mandamientos yo les he titulado que son el nuevo becerro del tiempo final, el nuevo becerro de oro de este tiempo final, de los tiempos finales. Hay señales del fin por todos lados. Bueno, yo creo que ya Dios hasta se cansó de mandarnos señales, pero aún así muchos no quieren voltear sus ojos a Cristo, no quieren voltear sus ojos a la palabra de Dios. Dios nos da señales en el cielo, nos da lunas de sangre, en el sol hay señales, en la tierra hay crisis climática, hay terremotos, está la maldad del hombre a todo lo que da. Bueno, y lo que se viene todavía peor, hay mucho engaño, falsos cristos, falsos profetas, falsas religiones. Y bueno, esto es parte del fin. Ahora nos estamos enterando en la semana que aún los animales, dice la palabra que la tierra gime porque los hijos de Dios seamos levantados. Y bueno, pues ya los animalitos están dando vueltas en círculo, anunciando que Cristo ya viene pronto. Pronto hablaremos también de ese punto, de que hay animales, ovejas, cabras, en el mar dando vueltas, las hormigas dando vueltas, avisando que Cristo viene pronto. O sea, ya hay muchas señales, avisando que ya viene un tiempo de prueba, de tribulación al mundo. Dios está avisando que ya va a empezar a tratar con su pueblo Israel. Gloria a Dios. Y pues esta es otra de las señales. Estos nuevos 10 leyes o mandamientos climáticos que el hombre está sacando son el nuevo becerro, yo le llamo, del tiempo final. Primero vamos a hablar de los que son verdaderamente la palabra de Dios, la ley de Dios. Hace 3,500 años aproximadamente, por medio de su siervo Moisés, Dios le entregó o nos entregó sus leyes, los 10 mandamientos, ahí en ese mismo lugar, en el monte Sinaí. Bueno, al menos en ese lugar se cree que fue. Ahí Dios se manifestó a Moisés. El Sinaí este monte está ahí en el país de Egipto. Y ahí se manifestó Dios a su pueblo escogido, Israel. Ahí Dios manifestó su santidad, que es un Dios santo.
Ahí manifestó su voluntad a través de esas leyes que Dios dio, a través de esos 10 mandamientos básicos. Dios se manifestó al hombre, haciéndose conocer al hombre. Y esos mandamientos, bueno, quedaron registrados en los 5 libros de Moisés, en la Torá se le llama, en la ley. A esos 5 libros se llama la ley. Y en particular ahí en el libro de Éxodo, el capítulo 20, para los que no sean muy expertos en este sentido, bueno, quedaron escritos los 10 mandamientos que sí son de la ley de Dios. Ahí están escritos, por ejemplo, los 10 mandamientos. El primero es, no tendrás, le dice Dios, le dicta a Moisés, y Moisés escribe ahí en las tablas, le dice Dios a él, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo es, no te harás ídolos, no te harás imágenes de mí, porque el hombre tiende a hacerse ídolos e imágenes, por eso está prohibido en la palabra de Dios hacernos imágenes. 3, no tomarás el nombre de tu Dios el Eterno en vano, o sea, no es cualquier cosa jugar con el nombre de Dios. El versículo 4 es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, guarda un día de reposo a la semana para santificarlo, para buscar a Dios. Y después se sigue con el 5, le dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. El 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento, no codiciarás nada de tu prójimo. 10 mandamientos básicos. Los primeros 4 tienen que ver con Dios, con nuestra relación con Dios, de la relación del hombre con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con la relación con nuestro prójimo. Así de sencillo. De aquí que Jesús, cuando vino por primera vez hace casi 2000 años, le preguntaron, bueno, ¿qué dice la ley? O dinos, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos? Jesús simplemente los clasificó en 2 mandamientos. Dijo Jesús, el primer gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Sí, ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, Jesús nos dijo, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. De estos 2 mandamientos, el Señor nos enseñó, depende la ley y los profetas. Amén. 2 mandamientos básicos. Amar a Dios en primer lugar, o sea, orden de prioridades, y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y aquí nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué Dios dio su ley? ¿Por qué nos dio su ley? ¿Por qué nos dio sus mandamientos, sus leyes? Podemos encontrar en la palabra de Dios que Dios al darnos sus leyes lo hizo con varios propósitos. Primero quiero que entendamos esto y luego ya nos vamos a ir sobre los nuevos 10 mandamientos climáticos para que veamos pues cómo son una mentira, son un engaño, son un nuevo becerro de oro, así le llamo yo. Bueno, en primer lugar, Dios nos dio su ley para que le conociéramos. En su prefacio, ahí en los 10 mandamientos que Dios da al pueblo de Israel, ahí en Éxodo 20, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al decir esto Dios, Jehová, el gran yo soy, bueno, pues le estaba recordando al pueblo de Israel que es el propósito de la ley es que lo conocieran en primer lugar. Dios nos dio a conocer su ley para que le conociéramos y para poder hacerlos libres de esa esclavitud que estuvo el pueblo de Israel, pues más de 400 años ahí en Egipto, porque no lo conocían. Durante 400 años después de que llegó José y llegaron los hijos de Jacob ahí a Egipto, bueno, pues ahí como que medio conocían al Dios de Jacob, ¿verdad? De sus padres, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero estando ahí 400 años, pues esclavos y aprendiendo de otros dioses, pues que se les olvidó cuál era el verdadero Dios. En segundo lugar, la ley de Dios nos fue dada por medio de Moisés para revelarnos la esencia de que Dios era un Dios santo.
santo, santo, santo. Así como se le reveló Dios al profeta Isaías, al profeta Isaías, ¿verdad? Se le reveló que era un Dios santo, 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 3 veces santo, sin pecado, sin mancha, sin maldad. El profeta Isaías tuvo esa visión que le permitió ver la santidad de Dios. Y por otro lado se dio cuenta el profeta Isaías, pues de la condición de nuestra humanidad, del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre posterior a la caída? Bueno, pues después de haber desobedecido ahí Eva, Adán, a su creador, pues ellos cayeron bajo el yugo del pecado, fueron destituidos, dice la palabra de Dios, de la presencia y de la gloria del Dios creador. Dice Gálatas 3, 22, esa sí la vamos a ver ahí en sus pantallas, Gálatas 3, 22, 24, dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí encontramos otro propósito de la ley. ¿Por qué fue dada la ley? En el momento de la ley, o sea, dada 1500 años antes de que viniera Cristo, bueno, pues ya dijimos, fue dada para conocer a ese Dios, para que el mundo conociera a ese Dios santo, pero también, conforme a este texto, la ley de Dios, antes de que viniera Cristo, fue o ha sido nuestro ayo. ¿Qué es eso de nuestro ayo? Bueno, ayo significa que es nuestra, hagan de cuenta que es como una nana. Es más, vamos a ver lo que significa. Ayo viene del griego paidagogos, que significa un líder de niños, varones que los llevan a la escuela. Ayo significa un instructor, un maestro, un líder. De aquí viene la palabra pedagogo, ¿verdad? Que es un educador. Aquí se refiere, nuestro ayo a la ley, se refiere a que es la ley mosaica, que ha sido nuestro entrenador, nuestra guía. ¿Sí? O sea, la ley fue dada como un ayo como una nana que nos ha llevado, que en primer lugar encerró todo bajo pecado. La ley todo lo encerró bajo pecado. Son 10 mandamientos, pero ahí en los libros de Moisés hay 613 mandamientos. Y con uno solo que fallara el hombre, se hacía culpable de todos los demás. O sea que la ley era imposible de ser cumplida. En primer lugar, porque el hombre nace bajo pecado, después del pecado de Adán y Eva. La simiente es una simiente de pecado, fue transmitida a la humanidad y todo se cerró bajo pecado. Aquí lo dice claramente, dice la Escritura, lo encerró todo bajo pecado. Entonces, todo bajo pecado, pues ¿qué pasa? Entonces que esa ley nos tiene que haber llevado hacia Jesucristo, hacia el Salvador Jesucristo. Por lo tanto, la ley de Moisés, dada a través de Moisés, no justifica absolutamente a nadie. No puede justificar a nadie. Más bien nos da a conocer el pecado. Eso es para todos aquellos que quieren justificarse por la ley. Y ahorita hay movimientos judaizantes que quieren volverse a la ley, diciendo que bajo la ley solamente te puedes salvar. Bueno, pues ese es un gran engaño, es parte de la apostasía del tiempo final. ¿Por qué? Porque la ley no justifica a nadie. ¿Qué hace la ley? Encierra todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que solamente podamos voltear hacia Jesucristo, hacia la gracia de Dios que es por medio de Jesucristo. Entonces la ley no justifica, solamente da a conocer el pecado. En el libro de los Romanos, escrito por el apóstol Pablo, también lo vamos a ver ahí en sus pantallas, Romanos 3, versículos 19 y 20, dice así, está escrito: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Bajo la ley todo el mundo quedó bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gloria a Dios. Vamos entendiendo los propósitos de la ley de Dios, de las leyes de Dios, su revelación, su santidad, lo que es Dios, su esencia de Dios. Dios es un Dios puro, perfecto, santo, sin mancha. En los 5 libros de Moisés, dijimos, se encuentran, o en la Torá que se le llama, se encuentran 613 mandamientos y todos son estrictos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el hombre llegaba a transgredir alguno de ellos, a no cumplirlos, con uno solo que fallara, lo hacía culpable de todos los demás, con uno solo. O sea, era imposible para el hombre. Santiago 2:10, ya en el Nuevo Testamento, también la tenemos ahí, en las pantallas. Santiago 2:10 dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, en uno solo, se hace culpable de todos. Una sola falla en el cumplimiento de la ley hace culpable a toda persona. Concluimos entonces que la ley de Dios es santa, buena, justa, es perfecta, pero es imposible que el hombre la pueda cumplir en su totalidad y así poderse salvar bajo la ley o por sus obras, ya que el hombre tiene una naturaleza caída, somos tendientes al pecado, somos débiles por la carne. Jesús dijo: el espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Por lo cual solamente nuestra fe en Jesucristo, como Mesías, Señor y Salvador, nos puede justificar ante Dios el Padre, solamente por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que pudo cumplir con toda la ley. En primer lugar, porque nació sin pecado, por eso tuvo que nacer de una virgen y nacer de la simiente del Espíritu Santo. O sea, no nació de la simiente de José, que iba a ser supuestamente su padre terrenal. María, esta virgen, se halló concebida del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Jesús naciera sin pecado. Y Jesús, durante sus 33 años y medio en la tierra, en su vida terrenal, jamás pecó, se conservó sin pecado. Ha sido el único que ha podido vencer al pecado. Y finalmente Él entregó su vida por nosotros en un acto sustitutorio, nos salvó de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, es condenación eterna. Estábamos condenados bajo nuestros delitos, bajo nuestros pecados. El único que pudo salvarnos fue y es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que si la justicia de Dios viniera por la ley, bueno, pues entonces en balde murió Cristo, ¿sí? Es más, vamos a leerlo ahí en Gálatas 2:21, dice, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuéramos redimidos por la ley, pues entonces ¿para qué murió Cristo en una cruz? Por lo tanto, conforme a la palabra de Dios, hemos sido justificados por nuestra fe, mas el justo por la fe vivirá. Hemos sido justificados por nuestra fe puesta en Jesucristo, como dice Romanos 5:1. Ahí también sale en sus pantallas. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie más te puede dar paz para con Dios, sino solamente por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Si entendemos este punto, solamente a través de Cristo hemos sido justificados de nuestros pecados. Cuando aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Mesías, entras en una paz con Dios y eres justificado. Dios te justifica. Dios ya no te va a ver a ti, va a ver a Cristo en tu vida. El Dios Padre ya no verá
al hombre pecador, sino verá a Cristo que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces así entendemos cuál es el propósito, podemos entender cuál es el propósito de las leyes. Y esas leyes, cuando ya tenemos a Cristo, ¿verdad?, en nuestro corazón, cuando hemos nacido de nuevo, cuando tenemos y hemos recibido al Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a empezar a cumplir, a obedecer a esas leyes que Dios nos ha dado. Es el Espíritu Santo, el único, por medio de Jesucristo, que te va a ayudar a que puedas vivir esa vida agradable a Dios, solamente por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Ahora hablaremos un poquito de estas nuevas leyes que surgieron ahí en el monte Sinaí. Quiero decirles de dónde vienen un poquito para que entendamos. Esta es la unión de varias religiones, de varias prácticas ocultistas, que a últimas fechas el líder de la religión de allá de Roma, pues ha trabajado incansablemente para unir, para crear una religión única, una religión pues que sea ecuménica, en la cual se diga, bueno, pues todas las religiones del mundo vamos a unirnos, todas las prácticas ocultistas vamos a unirlas en son de la paz, en son supuestamente de la fraternidad, del amor, ¿verdad? Y vamos a unirnos todos. Este personaje pues ha estado incansablemente en los últimos años creando esta religión única, ecuménica, a través de las religiones y prácticas ocultistas. Este líder religioso ha convencido tanto a judíos, tanto a musulmanes, a rusos ortodoxos, ¿verdad?, a budistas, católicos ortodoxos, a budistas, a hinduistas, a mormones, a testigos de Jehová y hasta algunos líderes de las religiones protestantes y aún hasta evangélicas, los ha convencido a que se unan a un grupo, a ese grupo, al cual le llaman el R20. Vamos a entender por qué le llaman el R20, porque es algo paralelo al G20, ¿verdad? Los que entendemos un poquito de lo que es la política, el G20 es el grupo de las 20 naciones más desarrolladas que se reúnen supuestamente para ordenar al mundo. Bueno, pues ya surgió este R20, que son las religiones más importantes, no porque sean 20, ¿verdad?, pero sí se les ha puesto ese nombre de 20. Se han unido estas religiones que acabamos de comentar con prácticas ocultistas como el espiritismo, el chamanismo, el vudú. Sabemos que el vudú es la principal práctica ocultista en Haití, por eso en Haití ahorita está pues terriblemente bajo una oscuridad tremenda, sin alimento, sin comida, bueno, precisamente por esta práctica ocultista. Han juntado al animismo, al chiquismo, entre otras prácticas, en las cuales ellos han cedido, cada una de estas religiones y prácticas ocultistas han cedido sus creencias, sus credos, supuestamente diciendo que son para el bien común de todos. Eso sería como un comunismo religioso. Y a esta unidad, dijimos, le han llamado el R20. Esta unidad religiosa entonces y ocultista no es otra cosa que el nacimiento de la religión única ecuménica mundial, que fue profetizada por medio del apóstol Juan, ahí y escrita en el libro del Apocalipsis, y que surgiría al final de los tiempos. Por eso, repito, esta es otra de las señales de que estamos ya en los tiempos finales, ya Cristo viene pronto, pero antes tendrá que suceder pues el tiempo o está sucediendo ya, es otra señal, la apostasía en la iglesia, en la misma iglesia de Cristo. Hay apostasía, muchos están escuchando, como dice 1 Timoteo 4:1, pues están escuchando a espíritus engañadores que saldrían por todo el mundo y que engañarían a muchos, aún de su fe genuina en Cristo.
Entonces, este grupo R20, esta religión ecuménica, es la sinergia de miembros representantes de diferentes religiones y prácticas ocultistas. Voy a mencionar los que lo conforman así rápidamente. Están ahí metidos el catolicismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, el chiquismo, el judaísmo, el animismo, el janismo, el cuadismo. Bueno, después trataremos de explicar en otras predicaciones qué significa cada una de esas prácticas. Está el chamanismo, el chondoísmo, el baísmo, el vudú que comentamos, el mayadismo, el aoísmo, el hasidismo, el quirontoísmo y el validismo. La mayoría son prácticas del oculto. Cabe mencionar que al final de todo este proceso religioso ecuménico, para crear esta religión única, que claro está, pues ha llevado su tiempo, no pudo haberse logrado de la noche a la mañana, pues había que convencer a muchos religiosos, pues esta religión única al final será utilizada o este sistema religioso será utilizado por el falso profeta para promover la adoración al anticristo, como está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 13. Esta reunión que acabo de comentarles, el 13 y 14 de noviembre pasados, la ONU convocó a una de estas reuniones, ahí dijimos en el monte Sinaí, y ahí establecieron 10 nuevos mandamientos. 10 nuevos mandamientos. O sea, después de que estudiamos lo que significa la ley de Dios y lo que viene de Dios Padre, bueno, pues ellos sacaron otros 10 mandamientos que son una fusión ahí de ideas entre todas las prácticas ocultistas y religiosas para crear supuestamente otros nuevos 10 mandamientos que yo llamo aquí el nuevo becerro de oro del tiempo final. Entonces, la verdad, por ejemplo, y todos estos nuevos mandamientos están enfocados a la crisis climática. Supuestamente van o están a favor de que se detenga la crisis climática. Pero ¿qué dice la palabra de esto de la crisis climática? Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, ahí vamos a encontrar que la crisis de la tierra, del mundo, pues viene desde que el hombre entró en pecado, desde el pecado original, desde que el hombre desobedeció en el huerto. Ahí en Génesis 3, 17, 19, vemos la consecuencia del pecado del hombre, cómo Dios se refiere, habla con Adán, tanto con Adán y como con Eva, y les dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esto se ha cumplido desde aquel tiempo en que el hombre cayó en pecado. La tierra fue maldecida por el pecado del hombre, no funciona o no ha funcionado, ¿verdad? Durante casi 6,000 años ha producido espinos y cardos, la gente ha tenido que trabajar duro para salir adelante. Eso no fue así al principio, eso es consecuencia del pecado, de la maldición que entró a la misma tierra por consecuencia del pecado del hombre, de los hombres. Entonces, con el disfraz de que se está luchando contra la crisis climática, que repetimos, no es la forma de hacerlo, ni es la voluntad de Dios, vamos a ver algunas citas, de luchar en contra de la crisis climática. Bueno, pues a través de estas 10 leyes se está pretendiendo pedirle perdón a la naturaleza, pedirle perdón a la tierra por lo que le hemos ocasionado. Que de acuerdo a la escritura que acabamos de leer,
No es el hombre, es el pecado en el hombre el que ha ocasionado, ha causado que la tierra se encuentre hasta pues hasta lo que hemos llegado, hasta esta crisis climática. Ha habido a través de la historia muchas crisis climáticas, muchas sequías, bueno, pero en estos tiempos finales pues está escrito que vendría la peor de esas crisis. Entonces el hombre está queriendo crear un nuevo código de conducta y de ética, pero separados de Dios. ¿Cómo? Conformando a las religiones y prácticas ocultistas, poniéndose de acuerdo, y crearon 10 nuevas leyes o mandamientos que quiero mencionar rápido. Vamos a ver primero esas 10 leyes. Yo sé que me tengo que ir rápido porque pues para que tengamos ganas de ver esta enseñanza, pero bueno, las 10 leyes o mandamientos podemos poner ahí. Vamos a verlos en su conjunto. Dice que los 10 nuevos mandamientos, el primero es que somos administradores del mundo. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Segundo, la creación manifiesta la divinidad. Tercero, todo en la vida está interconectado. Cuarto mandamiento, no hagas daño. O sea, comparémoslos con los 10 mandamientos que leímos de la ley de Jehová, de Dios. 5, cuida el mañana. 6, elévate por encima del ego de nuestro mundo, por nuestro mundo. 7, cambiar nuestro clima interior. 8, arrepentirse y volver. 9, cada acción importa. Y 10, usa la mente, corazón abierto. Bueno, ¿qué nos dicen cada uno de estos 10 mandamientos? Vamos a ver uno por uno. Bueno, dice el primero, somos administradores del mundo. Sí, bueno, pues es verdad, dice la palabra, que somos mayordomos, administradores, pero bajo el orden de Dios. Como Dios lo encomendó al hombre desde la creación. Ahí en Génesis 2, ustedes búsquenlo después, 2 del 15 al 25, Dios le encomienda al hombre que cuide la creación, que sea mayordomo del huerto del Edén, de la creación. Pero lo que en realidad esta nueva ley, ¿verdad? Lo que quieren decir aquí es que quieren hacer a un lado al Dios de la creación. Pues el hombre es el administrador y pues hacemos a un lado al Dios de la creación. O sea, lo están haciendo, lo están sacando, y eso no es posible. Bueno, sí es posible, pero no está permitido por Dios. El segundo mandamiento que ellos pusieron, la creación manifiesta la divinidad. Pues sí, efectivamente, así está escrita en los Salmos, está escrito, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación sí manifiesta la divinidad de Dios, pero la creación no es Dios mismo. A ese concepto religioso o a esa religión se le llama el panteísmo, cuando las personas quieren adorar a la creación y no adorar al creador de la creación. Dice la palabra que la creación es uno, separado de Dios, y Dios está aparte de su creación. Dios es el creador al que se le debe rendir adoración, y en segundo lugar está su creación, a la cual se le debe dar gracias al creador por esa creación, pero jamás adorarla como si fuera un Dios, porque la creación no es un Dios, es una práctica panteísta. La tercera la tercera de estas leyes, dice, todo en la vida está interconectado. Bueno, pues estas leyes están así como que muy abiertas, ¿verdad? Fueron hechas para quedar bien con todos, menos con Dios. Fueron hechas para quedar bien con todas las religiones, con todas las prácticas ocultistas, menos con Dios. Entonces, pues, ¿qué es eso de que todo está interconectado? Bueno, es parte verdad, es parte mentira, pero no explican a qué se están refiriendo de que todo está interconectado, aunque sea una verdad, parte mentira. 4, no hagas daño. ¿A quién, no? No dice no hagas daño, pues ¿a quién, no? A la naturaleza, al prójimo, a los demonios. No hagas daño, ¿verdad? Está muy abierto, ¿verdad? No lo especifican.
Jesús nos enseñó la regla de oro hace 2000 años. Como quieras que te traten a ti, trata a los demás. Amén. Esa es la regla de oro que dio Jesús hace 2000 años. Eso de que no hagas daño, pues está como que muy abierto y no explican a quién no se le debe hacer daño, ¿no? Con estas leyes entendemos que quieren hacerle daño a Dios, quieren sacarlo de la jugada, pero el Dios creador dice ahí el Salmo 2, que Él se burla de ellos, aquellos que quieren hacer a un lado al Padre, que quieren hacer a un lado a Jesucristo, Dios se burla de ellos. La quinta ley que acaban de inventar dice, cuida el mañana, cuida el mañana. Y yo pregunto, bueno, ¿y el presente qué no lo debemos de cuidar? ¿Verdad? No hay mañana, no hay futuro sin Cristo, dice la palabra de Dios. Separados de Dios no podemos hacer nada. Hay un futuro que está escrito en la palabra de que Cristo vendrá a poner orden en este mundo. Y ellos quieren hacer un orden, quieren cuidar el mañana, pero sin Cristo, sin buscar al Cristo, al Salvador. 6, elévate por encima del ego por nuestro mundo. El ser humano, quiero decirles en este punto, por su naturaleza caída, por esta naturaleza, el ser humano es egoísta por naturaleza. Y solamente Dios, el Padre, a través del Espíritu Santo, por medio de la fe en Jesucristo, nos puede cambiar esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza caída. Este egoísmo que tiene el hombre, eso no lo vas a poder cambiar sin la ayuda del Dios creador, sin la restauración, sin la redención de Cristo en tu vida. Nunca lo va a poder cambiar el hombre. El hombre será egoísta por siempre, siempre será egoísta, buscará lo suyo, pues habrá maldad en el hombre mientras no busque al Dios que puede cambiar esa característica del hombre caído. 7, el séptimo es cambiar nuestro clima interior. Bueno, ¿quién puede cambiar nuestro clima interior sino solamente Dios por medio del Espíritu Santo? Nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede hacer conforme fuimos en un principio sin pecado, nos puede volver a ese tiempo en que el hombre vivía sin pecado. Aunque sabemos que la naturaleza caída la vamos a tener hasta que Cristo nos transforme en el día del arrebatamiento, en la resurrección de los muertos, pero desde hoy ya podemos empezar a vivir por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo una transformación completa en nuestra vida. El 8º mandamiento que establecieron de este nuevo becerro de oro es arrepentirse y volver. Arrepentirse y volver, bueno, pero no especifican de qué debemos arrepentirnos y a quién nos debemos volver. No está especificado, está abierto. 9, cada acción importa. Bueno, pues sí, todo lo que hagamos importa, ¿verdad? Dios es un Dios de detalles. Amén. Cada cosa que hagamos importa, pero bueno, lo dejan abierto. Cada acción importa. Y 10, dice, usa la mente, corazón abierto. Usa la mente, corazón abierto. Pero no dice para qué uso la mente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12:1, ¿verdad? Que nos presentemos en sacrificio vivo, santo a Dios, que es nuestro culto racional, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Y la renovación de nuestra mente solo puede ser renovada por medio de la palabra de Dios. Para eso necesitamos conocer la palabra de Dios y tener un corazón abierto, pues no a las cosas del mundo, ni a la carne, ni a los demonios, ni a la religión. Tenemos que tener un corazón abierto hacia el Dios creador, hacia el Dios de la creación. O sea que ¿para qué la uso? ¿Sí? ¿Para qué uso mi mente? Y ¿a quién o a qué abro mi corazón? Nos podemos preguntar ahí. La primer pareja pues fue engañada, ¿verdad? Con esta estrategia que maneja muy bien la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, en la cual él mezcla la verdad con la mentira. Todos estos nuevos mandamientos son una mezcla de verdad
entre comillas, con la mentira. Y ahí se juntaron en el monte Sinaí, en Egipto, cerca de la tierra prometida, cerca de la tierra de Israel, y donde vuelve a ser este monte, pues, un testigo de la lucha de Dios contra el Dios de este mundo. Dice que cuando subió, dice la historia ahí en los libros escritos por Moisés, que cuando subió Moisés a recibir las tablas de la ley, de repente, después de estar 40 días en la presencia de Dios, bajó y ya el pueblo se había hecho un becerro de oro, ya se habían entregado a la maldad, se habían vuelto a los dioses de Egipto que habían conocido en Egipto y se habían apartado del Dios vivo. Preguntaban, ¿dónde está Moisés? No, pues ya se murió Moisés, pues vamos otra vez a levantar un becerro de oro, vamos a hacernos un falso Dios. Entonces, esta nueva religión, y con esto vamos a estar ya concluyendo, simplemente quiero que entendamos que es o servirá de plataforma religiosa para el anticristo en los tiempos finales, porque eso está escrito. Ahí en las faldas de este monte, los adoradores de este becerro de oro escribieron unos nuevos 10 mandamientos que no tienen que ver nada con Dios. Dice 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 1 al 5, escribió el apóstol Pablo lo que sucedería en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Hay mucha gente cruel, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cabe recordar que cuando desciende Moisés del monte, bueno, él destruye ese becerro de oro y junto con él, pues a más de 3,000 personas que lo habían prometido, lo habían levantado y lo habían adorado. Hay un famoso refrán que decimos aquí en México, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, no permitas, la invitación que te estoy haciendo a través de la palabra de Dios, es que no permitas que te engañen. La unión de todas estas religiones y prácticas ocultistas son contrarias a la palabra de Dios. Van en contra del Dios Padre, van en contra del Evangelio de Jesucristo y van contra el Espíritu Santo. Y por lo tanto, pues van en contra de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Cristo, la que está llena de su Espíritu, la que no tan solo es oidora, sino hacedora de la palabra de Dios. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace su voluntad. Si quieres ser parte de la iglesia de Cristo, tienes que aprender a hacer su voluntad. Y su voluntad no está en que sigas a esta nueva religión ecuménica de este tiempo final. Dijimos, es contraria a la palabra de Dios, no existe, y es contraria a la iglesia de Cristo, porque ya no existe unidad espiritual fuera de la verdad de Cristo, no puede existir. Así como la luz y la oscuridad no pueden existir, la luz y las tinieblas no pueden coexistir, no podemos ser uno con aquellos que niegan que la salvación solamente es a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos. No es un acto de amor, quiero decirles, el que dejemos que aquellos que caminan en el engañoso camino ancho de la condenación, como Jesús dijo, que no camináramos por eso, que hay un camino ancho por donde muchos se pierden, no es amoroso que nosotros dejemos que ellos sean engañados. Amén. Dice 2 Corintios 6, 14, 16, ya estamos terminando. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Así lo dijo el Señor. Entonces tenemos que ser atalayas, gloria a Dios, por amor de aquellos, ¿verdad?, que están siendo o queriendo ser engañados con esta falsa unidad religiosa, que huele más bien a muerte y no a vida. Una de las principales estrategias del diablo, de Satanás, que el Señor lo reprenda, es que él se disfraza como un ángel de luz y de bondad. Pero como leímos ahí en esa escritura, ¿verdad?, en los postreros días habrá gente amadora de sí misma, gente engañadora, estamos en un tiempo de engaño, de mentira, etcétera. No podemos participar, dice la palabra. Esta agenda que tiene la ONU, la agenda llamada esta 2030, pues estamos viendo que sigue avanzando. Ya pronto estamos por entrar al periodo final de esta agenda, que dura desde el año 2020 hasta el 2030, bueno, ya vamos a entrar en el 2023, o sea, ya vamos a entrar en los 7 últimos años de esta agenda, pues, y esta agenda, su principal objetivo, y que de alguna manera sí lo van a cumplir, es dominar, controlar y someter a todas las personas y naciones bajo el dominio de un líder mundial que está próximo a surgir, que es llamado por la Biblia el anticristo. Por lo que la iglesia no debemos participar del ecumenismo religioso con estos falsos mandamientos, ya que Jesús mismo nos previno ahí en Mateo 24, versículos 4 y 5, no lo busquen, o búsquenlo más tarde ahí en sus Biblias, que vean que el principal engaño de los tiempos finales es precisamente el engaño. Gloria a Dios. Entonces, quiero cerrar con una última cita que está ahí en Gálatas 1, 6 al 9. Jesús dijo, anteriormente ahí en los evangelios, Jesús había dicho que el que no es con él, es contra él, y el que no recoge con él, desparrama. Pero en Gálatas 1, 6, 9, dice así: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes les hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí escribe el apóstol Pablo, él compartió el evangelio de Cristo, la sana doctrina, y los previene aquí al libro de los Gálatas, que estaban siendo atacados por una nueva doctrina judaizante, y entonces Pablo claramente les dice: aun si yo, dice, viniera con un evangelio, si yo fuera engañado y viniera con otro evangelio, o viniera un ángel del cielo, dice, sea anatema. Esa palabra anatema quiere decir maldito. O sea que si viene alguien con un evangelio diferente al de Cristo, dice la palabra de Dios, es maldito. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, espero que la palabra de Dios nos haya dado luz. Gracias a Dios porque tenemos un Dios que ha hecho todas las cosas, que todo esto ya está profetizado, se está cumpliendo, y es tiempo de que conozcamos al Dios de la Biblia. Yo te invito a que recibas y conozcas al Dios revelado en su palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. Gracias, Señor, que tú nos hablas de estos tiempos finales. Tú dejaste escrito hace ya casi 2000 años lo que sucedería al final de los tiempos, previo a tu regreso, a tu venida. Lo estamos viendo, Señor. Estamos viendo todo a través de tu palabra, Señor, a través de tu palabra profética, que es la más segura, Señor. Todo está escrito, Señor,
por medio de tu palabra podemos entender los tiempos que vivimos y podemos estar listos y preparados y no dejarnos contaminar, no dejarnos engañar por todas estas nuevas doctrinas, Señor, nuevos mandamientos que no tienen que ver nada contigo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te recibimos a ti solamente como nuestro Señor y Salvador, recibimos tu palabra y te damos gracias, Jesús, porque tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga. Shalom, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Bendiciones.